¿Cómo les va? Buenas tardes, buen sábado, que el Señor los bendiga. Y seguimos en estas reuniones online que tenemos gracias a Dios, a la tecnología, al internet, para poder compartir juntos la palabra del Señor. Y sin más quiero leer con ustedes en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Es necesario que yo hoy pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, así como vos, así como yo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero contarte de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos, era un cobrador de impuestos. Era injusto, era un hombre rico. Y sabes que antiguamente los romanos le cobraban impuesto a las naciones que estaban bajo su dominio, y eso les permitía seguir solventando su imperio mundial. Y entre esos estaba Zaqueo. ¿Sabes quién era Zaqueo para el pueblo judío? Zaqueo era judío. Pero por más que él nació judío, él decidió trabajar para los romanos y cobrar esos impuestos a la gente. Así que imagínate que para el pueblo judío era un traidor. Cada vez que la gente miraba a Zaqueo, miraba a un traidor. Les producía arrogancia, malestar verlo. Les daba impotencia, les causaba indignación. ¿Cómo él podía hacer estas cosas? Y antes un cobrador de impuestos, imagínate que vos cuando pagás el servicio de la luz, el gas, vos pagás lo que dice la boleta. Pero sin embargo, imagínate a Zaqueo en estos tiempos. Él venía, te cobraba el impuesto decía 100 pesos y él te decía: bueno, son 110. ¿Cómo, Zaqueo, me estás cobrando 110 y la boleta 150? Pero Zaqueo, por favor, la boleta dice 100 pesos, yo no te puedo pagar 200. O me pagás o seguimos subiendo. Con esa indignación Zaqueo iba casa por casa a cobrarles. Ahora, a pesar de que Zaqueo era deshonesto, era un traidor, la palabra dice: Jesús lo amaba. Jesús lo amaba. En todas las sociedades, en todas las ciudades, en todos los países, siempre hay un grupo de personas que se consideran intocables. Son ese tipo de gente que lo tienen todo, no necesitan que nadie los aconseje. Son gente que ya tienen su vida resuelta, que lo que quieren sus hijos los van a tener porque ellos tienen cómo dárselos. Tienen todas las riquezas, no importa cómo consiguieron esas riquezas, pero tienen los medios para cumplir los deseos de sus hijos. Imagínate la casa de Zaqueo, tecnología, el último auto, lleno de pantallas LED. Zaqueo lo tenía todo. Era un arrogante, un traidor, pero Jesús lo amaba. Zaqueo necesitaba que Jesús enderezara su vida. ¿Y sabes qué quiero decirte con esto? Que esas personas intocables que muchas veces nos causan indignación, nos causan impotencia, Jesús nos necesita para que le llevemos las buenas nuevas. Jesús te necesita a vos, a mí, para que a ese tipo de personas seamos nosotros, como Jesús visitó a Zaqueo, que nosotros podamos darle las buenas nuevas. Zaqueo necesitaba que Jesús cambiara su vida. Pero Zaqueo mostró mediante acciones
el cambio que Jesús había hecho en su interior. No es suficiente, quiero decirte en esta tarde, conseguir a Jesús de corazón. No. Tenemos que demostrar nuestra fe mediante acciones. ¿Cuáles son los cambios que necesitas hacer en este tiempo? ¿Cuáles son los cambios que te prometiste desde que llegaste al Señor o cuando fuiste a un encuentro o un domingo que te levantaste feliz, estabas gozoso y dijiste, hoy va a ser el día en que voy a dejar esto y nunca más lo dejaste? Seguiste con eso. Una persona no se salva por un notable linaje, o sea, por una clase social. Antiguamente se decía que las iglesias eran para los pobres, porque la iglesia le daba a los pobres lo que los pobres necesitaban, como un abrigo, como comida. Pero todos necesitamos de Jesús. Y mediante la fe Jesús nos perdona y nos hace nuevas personas. Y eso es lo que hizo con Zaqueo. Ahora vos me dirás, ¿pero qué tiene que ver esto con la Pascua? Mañana es la Pascua, mañana vamos a celebrar y... Sí. Sé que la Pascua es una celebración, que es algo muy importante para la religión cristiana, porque nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo después del tercer día que murió, después de haber sido crucificado, de haber dado hasta la última gota de su sangre por vos y por mí. Y buscaba la palabra Pascua, la etimología significa paso o salto. Y la religión cristiana toma la Pascua como el paso de la muerte a la vida. ¿No te parece que Zaqueo dio ese paso cuando permitió que Jesús entrara a su casa? Jesús le dice, la salvación ha venido a esta casa. Claro, era el mismo Jesús visitándolo. La salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Jesús no salvaba a alguien por su vida anterior, por cuál buena persona había sido. A los más despreciables, a los más arrogantes, a ese tipo de personas que nadie quería y que muchos querían verlos muertos, a esas personas buscaba Jesús para salvar su alma. Porque el dinero entre estas cosas como Zaqueo no era nada para Zaqueo. Ahora, yo me puse a ver, y sabes que cuando Jesús visita a Zaqueo viene de un viaje, y la Biblia lo cuenta como el último viaje de Jesús. Jesús estaba en Galilea, estaba haciendo sanidad, hablaba de que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Hay una parábola de la viuda, de la oración de los dos hombres, del publicano, del fariseo. Y en ese mismo tiempo les cuenta a sus discípulos ya por tercera vez que a donde iban era el lugar donde lo iban a crucificar, donde los romanos lo iban a apresar y lo iban a entregar. Ahora quiero que repasemos este último viaje de Jesús. La historia de la Biblia cuenta que Jesús arrancó en Galilea, él pasó por Samaria, luego por Jericó, que es ahí donde entra Jericó y tiene esta visita con Zaqueo, y por último va a Jerusalén. Y quiero que juntos podamos apreciar estas características, esta similitud que tiene la vida de Jesús con la vida de Zaqueo. Vos me dirás, ay, pero ¿cómo me vas a comparar a Jesús con Zaqueo? Pero mira esto, mira, prestá atención junto conmigo a esto. Jesús inició, como te decía, su último viaje desde Galilea a Jerusalén. Galilea significa lugar de productividad. Es el lugar donde Jesús inició su ministerio. En esta etapa era donde Zaqueo recién se estaba convirtiendo en jefe de publicanos, donde comenzaba a tomarle el gustito al dinero, donde comenzaba a quedarse, a cobrar más de lo que tenía que cobrar. El segundo lugar donde va Jesús es a Samaria. Samaria significa reflejo, brillo. El reflejo se percibe.
El brillo es una luz intensa, muy clara y limpia. En esta etapa de Samaria es donde Zaqueo estaba llegando a su momento de esplendor, donde ya estaba enriquecido, donde él había entendido que podía tener lo que quisiese, porque él en su mentalidad pensaba que todo se conseguía con el dinero. El tercer lugar donde va Jesús es en Jericó, donde se encuentra con Zaqueo. ¿Y sabes qué significa Jericó? Lugar de fragancia. Lugar de fragancia significa Jericó. Y ahí mismo en Jericó se encontró con Zaqueo, una persona que tenía olor a traición, tenía olor a muerte. Pero en esta etapa, Zaqueo se había dado cuenta que algo no estaba bien, que quería conocer, que quería que se le revelara ese Jesús a su vida. Y él llamó la atención, dice la palabra que él se subió a un árbol para ver quién era. Le causaba curiosidad saber quién era ese Jesús. Y claro, llama la atención de Jesús y Jesús lo vio por encima del resto, y fue a su casa y cambió su vida para siempre. En Jericó, el lugar de fragancia. Y por último, Jesús termina yendo a Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz y bienestar. Era la ciudad en la que Jesús murió, en la que dio su vida y vertió hasta la última gota de su sangre por vos y por mí. ¿Por qué? Porque éramos como Zaqueo. No teníamos nada agradable, no tenemos nada agradable. Somos como Zaqueo. Necesitamos que todos los días Jesús nos visite para que la salvación llegue a nuestra casa. Somos igual que Zaqueo. Muchos dicen Zaqueo, el pecador. Nosotros también somos pecadores. No somos santos de nadie. En nosotros muchas veces iniciamos nuestro ministerio pensando que todo está en nuestro don, en nuestro talento, en nuestras propias fuerzas, que ese trabajo lo conseguiste porque sos bueno, porque soy buena. Estamos después en Samaria, donde llegamos a nuestro momento de esplendor, donde la gente te empieza a decir, che, qué bien que lo haces. Donde tu patrón te empieza a recompensar y decir, la verdad que estoy feliz de tenerte a vos como un empleado. Después llegamos a Jericó, donde nos damos cuenta que algo no huele bien, que hay algo que no está bien, que todo lo que pensábamos que tenía resuelto, empezamos a sentir un olor rancio, en algunos casos. Olor a muerte. Olor a traición, porque muchas veces traicionamos a Jesús con otros dioses, como el dinero, el trabajo. Le haces un altar a tu ministerio porque sabes que sos bueno en eso. Y parece que el ministerio, el talento, el don es todo para vos, para mí. Pero te das cuenta en la etapa de Jericó, en esta tercera etapa, que algo no anda bien, que algo no funciona. Y por último llegamos a Jerusalén. Y es cuando Jesús se nos revela. Jerusalén era el lugar en donde Jesús murió como hombre. Sufrió por nuestros pecados. Pero también es el lugar donde Él resucita después del tercer día de haber dado su vida en la cruz, de haberlo pasado todo por vos y por mí. Ahora vos me decís, pero Jerusalén significa ciudad de paz y bienestar. Claro. Porque nunca vas a encontrar la paz y el bienestar si no morís, si no crucificás tus fuerzas, si no crucificás el Dios del dinero, si no crucificás el Dios del trabajo, si no crucificás el Dios de tus fuerzas. Jesús venció a las tinieblas cuando murió y resucitó, pero para poder resucitar tenemos que morir. Y yo pensaba cuando los pastores
me dieron esta oportunidad, yo decía, no quiero hablar de la Pascua, ya todos sabemos lo que es la Pascua, o por ahí lo estás mirando por primera vez y te das cuenta que la Pascua es este paso que hizo Jesús de la muerte a la vida. Es el paso que hizo Zaqueo. Jesús llegó a su casa, la salvación llegó a su casa y Zaqueo murió a la riqueza. Zaqueo murió a creer que él todo lo podía conseguir. Y resucitó cuando dejó que Jesús sea el Señor y el Salvador de él y de su casa. Todo comenzó a resucitar en Zaqueo cuando encontró el verdadero sentido de la vida, que no era tenerlo todo, sino era tener al Salvador en su corazón. Y sabes que quiero invitarte a algo, quiero desafiarte a algo. Quiero desafiarte que mañana estas Pascuas las vivamos distinto. Por las redes sociales veo que lo único que hacen con las Pascuas es decir que Jesús pasó de la muerte a la vida, que Jesús resucitó después del tercer día de haber sido crucificado. Pero eso no son las Pascuas. La Pascua es cuando morís a vos y ese Jesús resucita. Las Pascuas es cuando dejás morir tus fuerzas, tu ministerio, tu don, tu talento, lo que sabes hacer bien, cuando lo dejas morir para que el Salvador resucite en tu corazón. ¿Sabes qué pienso? Que a veces todavía no conocemos a Jesús. Porque muchos piensan que conocer a Jesús es decir, bueno, Jesús nació en un pesebre porque no tenía dónde reposar su cabeza, dice la palabra. Desarrolló su ministerio a los 33 años. Él decide dar su vida y cumplir el propósito del Padre, pero después resucita. Eso no es conocer a Jesús. Eso es información. Eso es información. Es como si yo buscara el significado de un presidente. Perdón, el pasaje de un presidente, el significado de una palabra. Eso no es conocer a Jesús. Decir que la Pascua es la resurrección, después de haber estado 3 días muerto Jesús en una cruz, eso no es Pascua. Eso no es celebrar una Pascua. Lo que tenemos que celebrar mañana es que nuestro yo y todo lo que somos muere crucificado para dejar renacer y para que resucite el Jesús, el Señor y Salvador, en tu corazón y en mi corazón. Y quiero compartir con vos este tema. Se llama Quiero conocer a Jesús. En la descripción del video te vamos a poner el link para que puedas entrar y puedas escuchar esta canción. Es preciosa. Y él en la canción dice: yo no lo merecía, yo no merezco su amor, nada de lo que yo pueda hacer, porque su amor no se compra con nada. Pero quiero conocer a ese Jesús. Tal vez es la primera vez que nos estás viendo. Señor, que te puedas revelar realmente como queremos. Como queremos, Señor, que no sea una Pascua informativa lo que vivamos mañana, Señor Jesús, sino que podamos en esta hora crucificar las riquezas, crucificar nuestro trabajo, crucificar nuestro ministerio, nuestro don, nuestro talento, crucificar nuestras fuerzas, Señor, crucificar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, Señor, para que en esta tarde lo puedas resucitar en nuestras vidas y eso mismo compartir a los que te conocen. Que la Pascua es un hecho. Jesús no lo dijo, Jesús lo hizo. Él murió, resucitó y lo demostró con hechos.
Y que en esto pueda desafiarnos mañana o a partir de hoy a que vivas la Pascua todos los días. A que todos los días dejes morir el viejo hombre, dejes morir tus fuerzas, tu mentalidad de pensar de que todo lo que vos hagas lo vas a conseguir por tu propio mérito. No, déjame decirte que eso no es la salvación. Deja que Jesús resucite en vos. Que el Señor te bendiga, que el Señor los fortalezca en este tiempo y te desafío a que a partir de hoy puedas vivir la Pascua, vivirla. Que no solamente digas, no, porque la Pascua es esto, la Pascua es lo otro. No. Que vivas la Pascua. Viví la Pascua con hechos, así como lo hizo Jesús. Murió y resucitó y lo demostró públicamente para que nadie tuviera nada que decir. Que en este tiempo no lo digamos de palabras, lo hagamos con hechos. Que el Señor te bendiga.